Vamos a ver temas y estilos hoy. O sea, temas, estilos, elementos y mapas de estilos para cambiar estilos dinámicamente, porque es más divertido. Los temas son colecciones de estilos que van a determinar cómo se van a ver los widgets, el famoso, eh, la famosa apariencia, el famoso, ¿cómo es que se dice? Fila, gozo, eso. Un estilo va a especificar la apariencia de una clase de widget, o sea, labels, botones, radio buttons, ventanas, todo lo que sea un widget, o sea, todo lo que sea un objeto visual. Podemos modificar la apariencia de nuestros widgets modificando los estilos que ya tenemos por defecto, o sea, sobrepisando alguna opción o creando un tema nuevo. Y cuando creamos un tema nuevo podemos también heredar de un tema existente y lo vamos a ver después. Para obtener la lista de temas que tenemos disponibles, podemos usar el método TeamNames en una instancia de la clase Style. Y también con el método TeamNames vamos a poder no solo ver el tema que estamos usando actualmente, sino que cambiarlo a otro pasándoselo por parámetros. La lista de temas que podemos usar con TK-Inter, con TTK, más va a depender del sistema operativo. Si yo hago una aplicación que me dé la lista de temas, que es lo que vamos a hacer ahora, la corro en Linux, me va a dar una lista de temas, de 4 temas creo que son. Si corren la misma aplicación en Windows, les va a dar una lista de temas más grandes porque Windows creo que tiene 3 más y en MacOS nunca la corrí, pero supongo que también va a variar. Les digo esto porque tengan en cuenta esto, si cambian, si están en Windows y hacen una aplicación, no le pongan el tema de vista, por ejemplo, si esa aplicación también está pensada para correr en Mac o en Linux. Las 4 que vemos en Linux son las 4 básicas. No sé si Calm aparece o no en Windows en realidad ahora que pienso. Pero bueno, la por defecto, la clásica y la alternativa sí. Esa debería aparecer en todas. Les digo, nunca lo probé en Mac, así que no sé. Pero casi segura que esas 3 estén en todos lados. Entonces, vamos a hacer una pequeña aplicación que con Radio Buttons nos permita, eh, bueno, que nos cree una lista de los temas que tenemos y que al hacer clic en un radio button nos cambie el tema de la ventana. Simple. Temas. Y bueno, como la clase pasada vimos orientación a objetos con TK-Inter, vamos a hacer esta app con el paradigma de orientación a objetos también hoy para repasar un poquito lo que vimos la clase pasada también. Era bastante simple, pero ¿qué hacemos primero? Vieron que hoy me acordé de agrandar la letra, ¿no? En el, en el BC Code, para que no lloren los cieguitos del chat. Era re mala gente. Los imports, los mismos que venimos viendo desde el principio del curso. Me voy a correr un poco más para atrás porque me queda lejos el teclado. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Bueno, la clase app. Vamos a tener nuestra clase app, que dijimos que es nuestra ventana principal, o sea que va a heredar de ttk.tk. Va a tener, vamos a hacer el constructor que va a llamar a super y que va a tener, no tiene un icono, ¿por qué me pones un icono Codeium? Le vamos a poner el título temas, eh, no le vamos a poner geometría que sea precisable y listo. Vamos a el estilo. Dijimos que para obtener el estilo lo que hacíamos era esto, self,
en este caso. ¿Por qué de self en este caso? Porque estamos con orientación a objetos. Si no, no iría el self. Bueno, dijimos, vamos a hacer radio buttons. Entonces vamos a decir que el selected item va a ser un string bar. El selected item va a ser un string bar, que va a ser el valor el nombre del tema. Después vamos a hacer un label frame para contener eh, los radio buttons, o sea que es frame de temas. El frame de temas va a ser un ttk label frame. Y le vamos a decir que self es el contenedor y que va a tener un texto que va a ser tema. ¿Qué más? Bueno, lo vamos a poner. O sea, se entendió. Lo vamos a paquear. Lo vamos a poner con un grid mejor. Donde va a estar todo con 0, con un pad de 10, está bien. Y le vamos a decir que se stickee al oeste. Y ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que nos cree un radio button por cada tema que tengamos disponible? Un for. Claramente un for. Entonces vamos a tener que por cada nombre en self.estilo.themenames cree un radio button que es un ttk radio button que va a estar en nuestro frame de temas, que va a tener como text el team name, o sea el nombre. La variable es el selected team y el valor va a ser el nombre, exactamente. Aparte va a tener un comando que va a llamarse self-check team, exactamente. Entonces, después, ¿dónde está mi mouse? Ahí está mi mouse. Después vamos a lanzar un pack. Le vamos a decir que no va a tener le vamos a decir que se expanda, o sea que llene todo el contenedor así. Y un fill both. Y listo. Esto. Ahora vamos a hacer el cambiar tema. Y lo puse en inglés. Yo y mi Spanglish. Esto lo que va a hacer es decir, ya estilo. Y que use el tema que hayamos seleccionado en el radio button. El if. Si esto funciona, primero que nada. No funciona, ¿vieron? TKUp no tiene un atributo selected team. ¿Por qué? Porque es el ítem. Porque es el del radio button y no el del... Está bien, bien. Ahora sí. Eh,
Es porque lo llamaste self-selected item en la línea 12. No, lo acabo de cambiar en la línea 12. Ah, no, sí, acá. Sí. Cuando puse el string bar. Porque es el ítem del coso. Por eso le puse ítem. Pero está, sí. Que se llama igual en los tres lados. Era el problema. Bueno, tenemos nuestra ventana. Nos muestra la lista de los temas que tenemos disponibles. Y tenemos. Podemos cambiarlo. El de por defecto, es el que usamos siempre. Después tenemos el clásico. Después tenemos el clam. Y tenemos el alt. A esto le pueden agregar si quieren botones, labels y cositas para ver cómo afecta a los distintos widgets. Les queda de tarea si lo quieren hacer. Entonces, pasado mi quilombo con el poner nombres a las variables, quedó esto. Vamos a estilos. Todos los widgets van a tener una clase por defecto que define su estilo por defecto, valga la redundancia. Usando el método winfoclass en una instancia de un widget, podemos obtener la clase a la que nos estamos refiriendo, o sea, la clase que está usando ese widget. Entonces, supongamos que vamos a agregar un botón. Vamos a agregar un botón. Botón. Un botón. Y vamos a mostrar el botón. Y vamos a hacer un print de widget y usamos el método dentro del widget info class. Ahora sí. Y acá nos va a decir que la clase se llama tButton. tButton. La mayoría, bueno, F dice Hardy. La mayoría de las clases en TTK empiezan por T. O sea, son T y el nombre del widget. Menos Progress Bar y algunos más. Empiezan por T. O sea, tButton, tLabel y así. Pero bueno, con esto podemos saber el nombre de la clase. Ahora, dijimos que podíamos modificar un estilo existente, como en este caso tButton, y para eso usamos configure. Ahora, esto es algo que en realidad ya hemos usado, ya hemos visto, pero no habíamos dicho que lo que estábamos era modificando el estilo y todo eso. ¿Sí? Cuando lo hicimos. Entonces, usamos este método en la clase style, como está ahí en el ejemplo, le pasamos el nombre del estilo y las opciones que vamos a querer modificarle. Por ejemplo, si yo acá, ¿dónde está mi ese code acá? Quiero que este botón tenga un for color, por ejemplo, ¿no? Voy a usar botón.configure. ¿Y qué voy a hacer? Quiero que modifique todos mis botones, no solo uno. Entonces, ¿por qué hiciste eso? Estilo, que era el estilo que habíamos, ¿no? Si le pusimos estilo, sí, estilo. Vamos a le vamos a poner, no red porque queda horrible, vamos a ponerle violetita. Quiero que todos mis botones tengan el texto de color púrpura. Entonces lo hago con el configure en el estilo.
Estilo no está definido, pero ¿y esto qué es? Y acá tenemos el botón con el color púrpura. Esperen que le vamos a poner un... eh, ¿era con text? No, era con font. Ahí. Le vamos a poner... Esta letra a mí me gusta. ¿Está? Y un tamaño de 16 para que lo vean mejorcito. Ahí tenemos nuestro botón con nuestro texto en púrpura. Y cualquier botón que hagamos va a tener el texto violetita porque estamos modificando el tema, el estilo. Como modificamos el estilo, modificamos todos los botones. Pero también podemos extender un estilo creando uno nuevo que extienda, pone extender una vez más también si querés, que extienda de uno existente nombrándolo. De la forma nuevo estilo, punto, el estilo existente del que queremos extender nuestro nuevo estilo. Y luego lo asignamos a un widget con la opción Style. Entonces, lo que está diciendo el señor es que yo puedo volver al VS Code y tenemos estilo, por lo que vamos a hacer es decir que self estilo vamos a tener botón. ¿Sí? Botón va a ser mi nueva clase que va a extender de TButton y lo que vamos a hacer es que el texto sea azul, por ejemplo. Ahí le vamos a poner la letra más grande todavía. Ahora, con esto no estamos haciendo nada porque no lo asignamos. ¿Cómo lo asignamos a un botón? Vamos a crear un otro botón más, botón 2, que va a ser otro botón y que va a estar ahí. Bien, entonces tenemos dos botones. Si yo quiero que mi botón 2 tenga el estilo que acabo de crear, dijimos que con la opción Style le asignaba mi nuevo estilo. Y ahora y si lo pones en el botón en vez de en el grid, capaz que mejor. Perdón. Ahora sí, Style. Tenemos nuestro otro botón con el texto azul. Y al resto de los botones a los que no le asignamos un estilo propio, van a tomar el estilo que configuramos por defecto, que es con el violetita y la letra con tamaño 16 en lugar de 18 y azul. Un estilo va a estar compuesto por uno o más elementos. Por ejemplo, un label va a tener como elementos border, padding y el label. Los elementos se arreglan en una especie de layout, o sea, están todos nesteados. En el caso del label, por ejemplo, va a estar el border afuera de todo, como dijo el padding, como dijo el label. Para obtener la información del layout de un widget, lo que hacemos es usar el método layout sobre sobre el objeto estilo, o sea, código. Vamos a hacer un print de ¿qué? De estilo punto
¿Botón? No, no tenemos ningún label. Bueno, vamos a hacerlo con botón. Botón tiene más elementos, pero bueno. Vamos a hacerlo con botón. Y vamos a layout. No, es que no es así. Self.estilo.layout. Ahora sí. Y botón, por ejemplo. No botón, sino la clase. Exacto. La clase botón. Entonces, esto debería funcionar. Y acá nos muestra lo que tiene este estilo, este botón. Y el botón tiene, fuera de todo, un borde. Como hijo de ese borde, tiene el focus, que es, bueno, es el foco del botón. ¿Vieron las liñitas esas que les quedan en algunos estilos cuando está, después de que lo cliqueaste o cuando le pasas por arriba y se ilumina? Bueno, eso es el área del foco. Como hijo, tiene el padding. Y como hijo del padding, tiene el label que tiene el texto del botón. Eh, el label, que al ser así podemos usarlo igual aunque no tengamos ningún label. No quiero correr otra instancia. Ahí. El label, que fue el ejemplo que pusimos, tenemos que el label tiene el borde por fuera, el padding como hijo de ese borde y dentro del padding el label que es el texto que tiene ese label. ¿De qué nos sirve esto? No sé, es curioso. No, cuando vayamos a modificar estilos más seriamente sí nos va a servir conocer el layout de cada widget. Ahora, estos elementos, cada uno de estos elementos va a tener una lista de opciones. En realidad acá tenemos el borde y nada más, ¿no? O sea, nos va a mostrar el borde, nos va a mostrar que como hijo tiene el padding, nos va a mostrar que como hijo tiene el label. Cada uno de estos, el borde, el padding, el label, va a tener una lista de opciones que podemos modificar. Para obtener los nombres de la lista de opciones usamos el método elementOptions del objeto style. Y para obtener una lista de los atributos asociados a una opción usamos el método lookup. Entonces, tenemos el layout de label. Y queremos ver dijimos que queríamos ver el lookup, no, el anterior, las opciones del elemento. O sea, element options de el label. Queremos ver las opciones de un elemento. ¿De qué elemento? Vamos a ponerle que del label. O sea, dentro del label, el label. Podemos ver los tres, podemos ver border. Podemos ver el border, padding y label. Entonces vamos a tener del borde podemos modificar el background, el ancho y el relief, o sea, el cositito. Del padding, bueno, el padding, el relief y el shift relief. Y de el label, todo.
Y el label en realidad es lo que más vamos a modificar, pues, el texto. O sea, como modificamos el foreground, en realidad estamos modificando el foreground del label dentro del button en esto que hicimos acá. Ahora, después de eso dijimos que podemos ver una lista de los atributos asociados a una opción usando el método lookup del objeto style. Ok, print self estilo lookup y, por ejemplo, el borde. Entonces, señor, no imprimió nada. Ok, porque no era así. Vamos a ponerle que label y que... Ahí está. Nuestro estilo, por defecto, el estilo que estamos usando, si le preguntamos si el color del fondo, o sea, el background, el valor que tiene background, de el label dentro del label, o sea, del elemento más chiquito que teníamos en los tres de los labels, y me va a decir, ok, este grifeo es el color que tenés en tu background. Cosas. Y por último, para cambiar la apariencia dinámicamente, tenemos el método map. ¿Qué podemos hacer con map? Podemos, por ejemplo, que es lo que vamos a hacer ahora, cambiarle a un botón el estilo que tenga según el estado del botón. ¿Qué estados podemos usar? Eh, Active, cuando el mouse entra en el área del widget. Eh, Focus, cuando el widget tiene el focus. Preset, cuando lo presionamos. Selected, cuando está seleccionado. En fin. Ahora para el ejemplo vamos a usar Active y Preset. O sea, vamos a cambiarle el color del texto cuando esté presionado y cuando esté activo. Ejemplo. Vamos a ver. Vamos a trabajar con un botón, al que no le pusimos un estilo custom. Entonces, vamos a decirle que al estilo por defecto ya le habíamos cambiado acá que el color del texto fuera violeta o púrpura y que la fuente fuera hack con un tamaño de 16. Ahora, lo que vamos a hacer va a ser sobreescribir el mismo estilo por defecto de TButton para que cambie el color del texto cuando esté activo y cuando esté presionado. Y lo que vamos a hacer va a ser self estilo como siempre, configure como siempre y acá. No, configure como siempre no, dijimos que vamos a usar map. Y button. O sea, vamos a cambiar el estilo de todos los botones de la aplicación. Y que vamos a ponerle. Le vamos a poner que el foreground sea cuando esté activo, o sea, cuando el mouse entre dentro del botón, que el color del texto se ponga verde. Y le vamos a decir también que cuando esté presionado, el color sea azul.
Y así es como funciona Map. ¿Sí? O sea, le damos la opción que queremos modificar, en este caso el color del texto, ponemos el estado que queremos modificar y el valor que va a tomar esta opción cuando se cumpla este estado, o sea, cuando esté en este estado. Relo, sí. ¿Va a afectar a los dos botones? Sí, pero este va a tomar este foreground porque no tiene un estilo asociado. Este estilo que nosotros habíamos modificado únicamente cambiaba el texto del botón a azul por defecto. Entonces los dos van a tener, cuando estén en active, el texto verde y los dos van a tener el texto azul cuando esté presionado. No se nota mucho en este porque bueno, ya es azul, pero se lo cambiamos a rojo si quieren. Los dos verde cuando paso sobre y los dos rojo cuando lo presiono. ¿Por qué? Porque yo al estilo por este que hice, solamente le sobreescribí el color en estado normal. Podemos hacerle un map a botón.tButton y ahí sí cambiaría el color diferente al resto de los botones de la aplicación. Y ya, esto sería... Esto es todo por hoy, amigos.